Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa Voz Empresarial, aquí en TV de Primera Plana. Estamos a solamente, estamos a, ¿qué hora? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 8 días del foro, 8 días solamente del foro de Voz Empresarial, punto de quiebre. Un foro que hemos estado cocinando desde el año pasado, que pospusimos y primero Dios, que esperemos que se lleve a cabo ya este 29 de enero, donde vamos a platicar pues todo lo que está pasando en el mundo. Ayer en Davos, pues la Unión Europea se le pone al brinco a Donald Trump con su actitud belicosa. Los europeos le dicen basta, ya no queremos que nos estés amagando ni nada. El ministro de Canadá también se puso así como, se me hizo interesante su mensaje en el sentido de que dice, los países medios como nosotros, pues podemos ser, o podemos estar en la mesa o podemos estar en el menú. Y hay que estar en la mesa, hay que estar jugando con los grandotes, porque ya nos dimos que los grandotes, en este caso China, Estados Unidos y Rusia, pues van a hacer lo que ellos quieran. Y los chiquitos, como somos nosotros, pues nos van a dejar ahí viendo como el chinito si no nos ponemos las pilas. Entonces vamos a ver, también el secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que la globalización no le había caído bien a América, que América ha sido uno de los países que ha sido el continente que realmente no aprovechó la globalización, a diferencia de otros, y dijo que realmente cada país debe de proteger su planta productiva, debe trabajar, y que en este caso con Estados Unidos, simple y sencillamente ellos van a estar con los aliados. Con aquellos que no cumplan con lo que Estados Unidos les dice, pues simple y sencillamente no va a hacer nada, no van a hacer nada, van a seleccionar a quién juega con ellos. También, entonces muchos ya llaman como la muerte de la globalización. ¿Será? ¿Será? Duró como 30 años, 30 y tantos años la globalización, la articulación mundial, dice el secretario de Comercio, dice, bueno, dice, haz de cuenta, yo llevaba y hacía todas mis cosas fuera de mi país, lo mandaba a fabricar y ensamblar en otras partes del país de origen. No, dice, nosotros tenemos que trabajar, fortalecer la industria automotriz, aeroespacial, semiconductores aquí en el país, para generarle oportunidades de empleo a los estadounidenses. Vamos a ver qué pasa, porque pues 30 años de esta articulación productiva, de esta red, haz de cuenta, fuerte entre todos los países. México le exporta a Estados Unidos el 85% de lo que genera. También eso hay que ver cómo, en este caso, cómo viene el TEMEC, que se analiza este 2026. Si así van a estar, digo, en este caso ahorita Estados Unidos ya está marcando una ruta, una pauta. Creo que el TEMEC va a ser realmente una situación muy compleja para este país y para Canadá, porque el canadiense se puso bravucón ahí. Vamos a ver cómo nos va en el análisis, porque a fin de cuentas Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo. China les dijo a todos los europeos y a todo el mundo, les manda un mensaje en Davos y les dice, voy a dejar de ser, no solamente quiero ser la fábrica del mundo, sino también quiero ser el mercado más importante del mundo. O sea, reta a Estados Unidos. Estados Unidos, su fortaleza es que es el mercado más grande del planeta. Pues China le dice, yo tengo 1.500 millones de chinos, y ya tienen poder adquisitivo. Yo me voy a convertir no solamente en la fábrica del planeta, sino también en el mercado más grande del planeta. Así que volteen a verme. De hecho, China, por ejemplo, ahorita en América Latina, tiene más inversión que Estados Unidos, Millonaria inversión tiene China en América Latina. O sea, los chinos ya están en América, están en Europa, están en todo el planeta. En fin, yo no sé si Estados Unidos llegó tarde a pelearse y a recuperar ese lugar que tenía anteriormente, ¿sabe? Vamos a ver. El asunto es que la extorsión en México no cede la extorsión. El número de víctimas alcanzó un máximo histórico en los primeros 11 meses del 2025. Cerca de 10,000 casos entre enero y noviembre, y esos que son los oficiales, Imagínense, la mayoría, esa es la puntita del iceberg, ¿no? Porque abajo, ¿quién va a andar denunciando la extorsión en este país si no les creemos a las autoridades? O sea, realmente tenemos una fuerza enorme de extorsión
que nos está realmente complicando la existencia a los mexicanos todos los días. Ahora que el gobierno mexicano, pues ya saben con sus cosas, ¿no? Que vayas con tu empresa de los celulares para que te registren y no sé qué, no sé cuánto, porque según ellos, pues van a evitar precisamente esta situación, cuando realmente en las cárceles, estaba oyendo una nota ayer, en las cárceles llegan a hacer revisiones de vez en cuando la Guardia Nacional intempestivas y encuentran armas de alto poder, celulares, chips. Dices tú, pues ¿quién nos dejó entrar? O sea, ¿quién nos dejó entrar? El propio gobierno, en la complicidad con el narco, pero pues por eso las extorsiones telefónicas están a la orden del día, pero pues quieren controlar, según esto, a los que no hacemos nada. Y porque dijo ayer Merino, el director Merino es el director de la agencia de digital y de telecomunicación de este país, que lo puso la presidenta Claudia Sheinbaum, y dice él que hay 158 millones de chips. 130 millones son de prepago y el resto son de pago, como los planes que tienes, ¿no? Que a fin de cuentas ahí sí tiene nombre y apellido, pero 130 millones, según el señor Merino, no saben ni quién es porque se pagan semanal o cuando se les acaba el tiempo. En fin, vamos a ver qué pasa. Se investiga red ligada a los hijos de López Obrador, administra, y también fíjense, todavía ya ven que la presidenta Sheinbaum en su plan México 2030, pues simple y sencillamente siguen haciendo trenecitos en todo el país. Entonces siguen dando el balastro de los trenes, según aquí esta nota de 1+1. Pero bueno, en fin, arrastra choque Donald Trump con la Unión Europea a bolsas y metales. Se caen por las exclamaciones, las posiciones pues drásticas que el presidente Donald Trump tiene en contra del mundo. De hecho, hoy le toca hablar a Donald Trump. Vamos a ver qué dice, vamos a ver cómo se comporta el mundo con esta actitud belicosa que todo el mundo critica, pero pues que de alguna forma le ha valido que el mundo esté volteando hacia Estados Unidos, cosa que se estaba dejando. China tampoco sí se está defendiendo. China dice, voy a hacer la fábrica y voy a hacer el mercado. Pero vamos a ir a mensajes y regresamos contigo en un momentito más. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. Hola, soy Aurora Retes. ¿Vieron eso? ¡Qué maravilla! Estamos aquí en Hermosillo, en Altozano, donde va a ser este foro Punto de Quiebre. Hasta el nombrecito, Punto de Quiebre, algo diferente. Inclusive, déjenme decirte, fue acuñado el año pasado y ahora en todos lados sale Punto de Quiebre. ¿Punto de Quiebre por qué? Porque la vida así es. Y el 29 de enero del 2026, ya estamos a pocos días, aquí en Altozano, la sede de este foro. Las pulseras es cupo limitado, Las pulseras hay pocas. De veras, accede a ellas. Entra a la landing page Voz Empresarial / Punto de Quiebre. Te recuerdo, 29 de enero del 26. Felicidades, de verdad. Lo mejor para este 2026. Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Bienvenido a TVD Primera Plana.
Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Regresamos a Voz Empresarial y le agradecemos mucho al contador público Corona Dávila. Es el CEO de Corona Dávila, este despacho fiscal. A ver, César, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con temas importantes en este 26. Pues realmente vienen muchas situaciones en la cuestión fiscal y la seguridad social, y tú siempre estás preparado con un diplomado, siempre les das una actualización a los compañeros contadoras y contadores y la gente que quiera estar actualizado para tomar decisiones correctas. Este diplomado fiscal y seguridad social, la visión general de este programa que estás tú planteando ahorita, César, para este diplomado. Bueno, como muy bien mencionas, buenos días, muchas gracias también, Aurora, por invitarme. Pues precisamente ese es el objetivo, ¿no? Estar actualizados, estar a la vanguardia. No podemos descuidarnos, son cambios importantes los que trae ahora la ley, sobre todo en materia de fiscalización, en materia de lo que son las auditorías express, que hay mucha información ya en las redes al respecto, pero sí tenemos que tener muy preciso cómo puede en determinado momento la autoridad revisarnos, porque precisamente eso puede incidir directamente en la operación de la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante estar muy actualizados. Obviamente, no nada más en aspectos relacionados con el SAT o con el impuesto sobre la renta, el IVA, que son normalmente los impuestos que la gente más conoce, sino también, pues, otro tipo de regulaciones en materia de seguridad social, en materia del REPSE, en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, ¿no? Perfecto. Ya nos dices, pues, de alguna forma, qué motivó el diseño de este diplomado, que es muy importante para nosotros. ¿Cómo integra este programa una visión que trascienda a lo meramente recaudatorio hacia un modelo que impulse competitividad empresarial? Tú estás muy cerca de los empresarios, César. Siempre has sido un acompañante, un mentor, un asesor que los ayuda a realmente a tomar decisiones correctas. Este diplomado, de alguna forma, ¿cómo ayuda? ¿Y cómo les ayuda en un entorno, pues, complejo? Porque son decisiones que las toma el gobierno en turno, pero que no podemos pegarle a la competitividad empresarial. ¿Cómo lo trabajas tú? Bueno, son varios los módulos, ¿no? Pero en uno de ellos, que se llama ¿Cómo cobrarle a tu empresa? Ahí guiamos de la mano al empresario, al director de la empresa, al dueño o al personal directivo, a que precisamente sepa cómo cobrarle a su propia empresa, porque en esto hay muchos errores y hay desconocimiento. Entonces, eso puede significar multas, puede significar bloqueo de los sellos para poder facturar o no saber manejar la carga impositiva. La idea es optimizar precisamente la carga impositiva. Entonces, en uno de los módulos ahí, que es precisamente cómo cobrarle a tu empresa, pues les explicamos con detalle cuáles son las diferentes opciones que tiene el personal directivo, los dueños de las empresas, los socios, de cómo tienen que hacer toda esa estructura, su gobierno corporativo, cómo tienen que manejar todo esto de tal manera que no incumplan y sí puedan tener una optimización en materia de impuestos. No equivocarse, no caer en omisiones, que finalmente, como te digo, puede transferirse a problemas serios en la empresa con las diferentes autoridades, ¿no? Concernientes, y sobre todo fortalecer lo que ahora llamamos la cultura del cumplimiento.
son muchos los enfoques, son muchas las áreas y disciplinas en donde el empresario tiene que enfocarse, no nada más en lo fiscal, que va muy relacionado. Pero finalmente en este diplomado trabajamos, por ejemplo, la parte laboral, la parte de los contratos, la parte también del cumplimiento en general, ¿no? Incluso algunas empresas ya están estableciendo lo que se llama un oficial de cumplimiento, porque en realidad son tantas las regulaciones que tenemos que trabajar como directores de empresas que no nomás solamente tenemos que enfocarnos en lo fiscal. Claro, es medular, es importante, y más ahora con las auditorías express, en un determinado momento la autoridad puede llegar con cámaras, con audios, grabaciones a tu negocio para verificar que sea un negocio real, que las operaciones son reales y son acordes a tu capacidad, a tu estructura, ¿no? Entonces, sí es importante la cultura del cumplimiento en materia legal, laboral, fiscal, financiera, contable, en todos los enfoques, para que precisamente podamos estar tranquilos y podemos estar enfocados precisamente en crecer nuestras empresas, en desarrollarnos y no estar preocupados qué es lo que nos falta o qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque eso, finalmente, lo que te da la tranquilidad y el tiempo para la creatividad y el desarrollo es precisamente tener una estructura que soporte las operaciones y estar tranquilo. Entonces, para eso va enfocado el diplomado, precisamente dar las herramientas, dar el conocimiento, la actualización de cómo está actualmente funcionando todo el gobierno corporativo en las empresas. También muy importante las leyes antilavado, el beneficiario controlador, y todavía hay mucho desconocimiento en materia de estos temas, ¿no? Entonces, por eso nos estamos enfocando en ellos. ¿Cuál es la duración? Vamos a entrar ya a la parte, de alguna forma, en los detalles operativos de este diplomado. ¿Cuál es la duración total del diplomado y cuál están, de alguna forma, las inversiones requeridas? ¿Se puede tomar totalmente el diplomado o por partes? ¿Cómo está este asunto, contador? Son 60 horas del diplomado. Son 60 horas, sí. Y precisamente tú lo puedes tomar completo o lo puedes tomar por módulos. Como te mencionaba, a veces que dices, bueno, yo necesito fortalecer la parte legal en materia de ley antilavado. Y entonces ahí tú te enfocas a ese módulo, ¿verdad? Todos los requerimientos, si tu empresa tiene que llevar controles de la ley antilavado o cómo lo tiene que hacer, o por ejemplo el beneficiario controlador, que es información fidedigna y exacta de quién dirige la empresa, tanto si es socio o no. O dices tú, bueno, pues yo necesito saber cómo cobrarle a mi empresa, porque muchos empresarios están registrados en su propia empresa, siendo administradores únicos, por ejemplo, en el Seguro Social, y eso ya es un problema serio, porque eso no debe de ser y puede ocasionar muchos problemas, tanto al socio para su pensión como a la empresa para efectos de deducibilidad, ¿no? Entonces ya dependiendo del módulo, pues hay, por ejemplo, el tema del IVA. Ahí tenemos a un colega, Carlos Iván, que es un fiscalista muy renombrado a nivel nacional, que tiene algunos libros escritos, y ya es tú, bueno, yo necesito enfocarme en la cuestión del IVA o necesito enfocarme en la cuestión, por ejemplo, también tratamos el sector primario, o sea, lo que es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, temas relacionados de actualidad. Ya ves cómo está cambiando todo eso de las cuestiones del agua y de las tierras y de la agricultura y demás. Entonces tenemos que, pues ya dependiendo de las necesidades de cada empresario, tratamos de hacer un enfoque global y ya de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa, ¿no? Para que tengan actualización en cuando menos en los puntos más álgidos, ¿no? Del cumplimiento, porque ya no solamente es lo fiscal, ¿no? No, totalmente, contador. Definitivamente es muy importante la visión integral que usted nos está dando y que de alguna forma nos va a acompañar las personas que tomen la determinación que deben de hacerlo desde mi punto de vista, de tomar este importante diplomado. ¿Cuándo inician las sesiones y cuál es la modalidad de impartición? ¿Cómo se manejaría? ¿Por Zoom? ¿Presencial? ¿Cómo sería? Es 100% en línea. En este caso es la primera vez que trabajamos 100% en línea. Normalmente es presencial en línea, pero estamos incursionando 100% en línea y empezamos el viernes, este viernes próximo 23 de enero, iniciamos a las 3 de la tarde con el primer tema que precisamente son pues la reforma fiscal, la miscelánea, los cambios en materia del CFDI, porque ahora pues el procedimiento más fuerte que tiene la autoridad, en este caso hacendaria, es el CFDI. Entonces tenemos que evitar errores al máximo, minimizarlos,
capacitar bien a nuestro personal, al que realmente hace las operaciones, los FDI, todo eso, porque en base a eso, pues los algoritmos, ya ves, cada día la autoridad utiliza más los algoritmos, la inteligencia artificial, y obviamente, pues ahí nos puede votar, ¿no? O sea, hacernos acreedores a suspensiones de nuestro sello para poder facturar, o multas, auditorías, revisiones express. Entonces, vemos este fin de semana, iniciamos con todos los cambios importantes en materia de la ley del impuesto de la renta, del IVA, del Código Fiscal de la Federación, y pues hacemos ese análisis, ¿no? En este caso, la contadora pública Alicia Fragoso es la que inicia nuestro diplomado, que también pues ella es miembro de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos, y pues realmente tenemos expositores con mucha trayectoria, con mucha experiencia, que viven la experiencia de trabajar con este tipo de disciplinas y situaciones, ¿no? Ya en la vida real, los casos reales, tú sabes, son muy bien importantes, la teoría sin duda es la base, pero también, ¿verdad?, estar con expositores que realmente tienen mucho que aportar, ¿no?, a las empresas, al personal directivo, ¿no? Perfecto. ¿Dónde y cómo pueden inscribirse los interesados? Y si va a haber un tipo de constancia, ¿se otorga al concluir? ¿Tiene validez oficial? ¿Cómo está? Nos están preguntando aquí, contador. Sí, en nuestro caso, nosotros somos una capacitadora externa del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora, y sí extendemos constancias que tienen validez curricular para efectos de certificaciones en materia fiscal, en materia de prevención del lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿dónde se pueden registrar? Pues ahí tenemos los teléfonos, se pueden dirigir directamente al 267-2008 o a diferentes teléfonos que tenemos de WhatsApp, a redes, a links que tenemos ahí especialmente para que nuestro personal atienda pues la necesidad, ¿no? Y ya hagan el match y puedan inscribirse ya sea al diplomado completo o al módulo o los módulos que más necesiten actualizarse. Y en la comodidad, pues de los fines de semana, por las tardes, en el caso de los viernes, y los sábados por la mañana. Normalmente está así diseñado. No, está perfecto porque a fin de cuentas, pues el trabajo no es que se aligere los viernes y los sábados, pero de alguna forma hay más probabilidad pues de que te agendes. Y aparte va a empezar a partir de las 3 de la tarde el viernes. Creemos que a esas horas el viernes pues ya la carga de trabajo de la semana debería estar más equilibrada, ¿no?, con relación a cuando inicias el lunes. Bueno, vamos a hacer un análisis de impactos. Desde su perspectiva, ¿esta reforma representa genuinamente un impulso a la productividad o es principalmente un mecanismo recaudatorio? De alguna forma, ¿cómo la ven ustedes desde el punto de vista como profesionales, que son los que tienen que tener la brega todos los días de estar cada vez más enfocados, aprendiendo, porque la autoridad se pone muy rijosa? En cambio, nosotros los ciudadanos no podemos ni tocarla ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Ellos nos cobran y sabrá Dios en qué los gastan. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven recaudatorio o simple y sencillamente es más de lo mismo? Bueno, estamos viendo que en los últimos años el SAT ha tenido récords año con año en metas recaudatorias. Ha aumentado la recaudación en números tremendamente altos, como nunca. Entonces, obviamente, todas estas medidas, pues sí van enfocadas a recaudar y lo están logrando porque efectivamente siempre nos han estado comparando con la OCDE, con respecto a los demás países de la OCDE, que traen una recaudación mayor que nosotros. Entonces, las políticas sí van enfocadas a mejorar todo lo que es recaudación, ¿no? No, totalmente. La presidenta, de hecho, ayer en su mañanera festinaba que se recaudaron 6 billones de pesos en el 2025 y la pregunta que nos hicimos todos, entonces, ¿por qué pediste prestado 1.700.000 millones de pesos para este 2026? O sea, eso es lo que no cuadra, pues, o sea, es lo que no cuadra con la autoridad y me refiero porque te desanima, pues, bueno, está bien, pues, qué bueno que recaudes, pero estás trabajando en un entorno, un ecosistema productivo, competitivo. Estaba viendo ahorita una nota, precisamente el gobierno mexicano no está incentivando el empleo. Al contrario, 50,000 empleadores el año pasado cerraron sus empresas,
con los debidos, vete a saber, multiplica los 50,000 empleadores. No sé cuántos tendrían, entre 5, 100, 200 gentes, pues ya no están. Y esa gente, pues, ¿dónde está? Pues en la calle, y los empleadores, pues buscando a lo mejor otros destinos más seguros. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes que están viendo que enfrentará el empresario mexicano con estas reformas recaudatorias y sobre todo con los incrementos a las prestaciones sociales, al salario mínimo, que ¿cómo se llama? El horario de 40 horas, la rebaja al horario de las vacaciones, o sea, traen una carga como el pípila cada vez el empresario mexicano, y no vemos que tenga de alguna forma, al menos no avisoramos en este 2026 una luz en el camino. Definitivamente son retos muy complicados, son tiempos complicados, Aurora, porque como tú muy bien lo describiste punto por punto, lo que acabas de decir, sí representa retos importantes para todos los empresarios. Definitivamente tenemos que utilizar, pues, súmale la creatividad, la capacitación, la tecnología. O sea, nos tenemos que subir sí o sí a la tecnología, porque eso precisamente nos va a ayudar a nosotros a ahorrar tiempo, a ahorrar costos, a ser competitivos, porque como muy bien mencionaste, la informalidad ha aumentado, no se ha podido combatir, ha aumentado, llámese a nivel de negocios y a nivel de empleo, ¿no? Entonces, obviamente los que somos formales, obviamente implica pues un esfuerzo adicional. También la parte del control, porque no solamente, ahorita ya hay una comunicación mucho más efectiva entre las diferentes autoridades, llámese Infonavit, IMSS, SAT, Hacienda Estatal y demás organismos, la Secretaría del Trabajo. Entonces tú como patrón ya tienes que cumplir, si bien es cierto, pues la parte fiscal es muy importante porque te afecta directamente en el flujo. También pues todas las regulaciones, acuérdate que acaba de formalizarse lo de la ley Silla. Entonces, por ejemplo, que también lo tratamos en el diplomado, todo lo que son las comisiones laborales. Ya teníamos pues todas las comisiones, las 5 comisiones normales que debe tener una empresa que tiene empleados, más la norma 035, que son los riesgos psicosociales que debe de cuidar uno como patrón en los empleados, y ahora lo que es la ley Silla. Entonces, súmale a los aspectos fiscales, a los aspectos corporativos y demás. Entonces, es un reto muy grande porque implica pues mucho trabajo, implica el alinear a tu equipo, a las políticas de la empresa con todos los requerimientos que esto significa, ¿verdad? Ya pues también súmale todos los permisos que tienes que tener regulatorios en el negocio para que pueda tener o funcionar con legalidad. Ya vimos pues el caso tan trágico de la situación de Waldos. Entonces, si te fijas, es por todos los frentes y es un reto muy grande para los empresarios. Siempre se ha dicho que en México ser empresario es heroico y definitivamente aplica más que nunca, ¿no? Entonces, sí, implica retos, implica prepararse, tener una actitud positiva y fortalecer todas las áreas, ¿no? Y utilizar la tecnología a nuestro favor, o sea, buscando optimizar costos, procesos, capacitación y mucha estrategia, definitivamente. Fíjate que esa de la ley Silla, estaba en Walmart, voy a decir la marca, estábamos haciendo cola mejor que en diciembre, y vi que todos tienen sus sillitas, todos los cajeros, todos tienen sus sillitas, pero me llamó la atención que nadie la usa. Entonces dije yo, caray, o sea, tienen sus sillas, se ven ergonómicas acá, se ve la silla cómoda para que el trabajador pueda estar trabajando las 8 horas que les corresponde o el medio turno, no sé, cada quien. Y platicaba con una señora ya de la tercera edad, fuerte, la señora me dice, oiga, digo, ¿por qué no se sienta? Porque es muy incómodo, me dijo. Yo no sé quién hace estas leyes, me dijo, ni quién las propone, me dice. De verdad, yo no sé quién las propone, porque no nos está sirviendo. A nosotros no nos preguntó nadie qué es lo que necesitábamos, me dice. Entonces dije yo, caray, si usted fijas, hay muchas leyes, muchas ideas que se tienen, no sé quién, las empujan, pero resulta que el eslabón final, que es el trabajador, yo creo que a ese ni le preguntaron, o no sé quién, porque sinceramente eran como 9 cajeras, solamente una que tenía un problema de discapacidad la estaba usando, pero el resto de los 8 estaban parados.
Ese nombre, si yo me pongo, dice, con la silla sentada, mi cintura, señora, se me va a quebrar, me dijo, el brazo no me alcanza. Entonces dije yo, ¿qué es esto? Tanto relajo, me refiero, con las adaptaciones que el gobierno exige y realmente no está impactando en la calidad de vida de los trabajadores. O sea, ¿qué pasa, pues? O sea, ¿cómo se filtra esto, César? O sea, ¿cómo se le hace? Pues mira, dentro de la ley que pues te digo, acaba de ser aprobada esta ley con todas sus novedades, en ese tipo de casos de cuando ya son, eh, bueno, diferenciar lo que es pyme de una gran empresa en cuanto a tamaño y poder económico, de hecho ellos están obligados a contratar a especialistas en ergonomía. Entonces, se supone que hacen estudios específicos porque pues por su nivel de cantidad de empleados y por los requerimientos que tienen, en este caso, como dices tú, las cajeras, que no puede ser cualquier silla por su posición, porque se tienen que estar moviendo y demás, o en todas las maquiladoras, en las industrias. Entonces hay especialistas en ergonomía que hacen el estudio para decir, no es lo mismo un administrativo que alguien operativo que está en la línea de producción. Aunque pues ya ves cómo van avanzando las automatizaciones y los robots, pero finalmente dentro de la ley, si tú caes dentro de este esquema de empresa, sí tendrías que tener un estudio o un perito, ¿no? Que determine qué tipos de sillas son las que tienen que estar ahí. Entonces ahí sería cuestión de ver, pues no sé, ahí como todo, ¿verdad? Por ejemplo, tú en este caso tienes tu empresa y pues no puedes ser todólogo. Entonces en cada una de las áreas, por ejemplo, ahorita está tan fuerte la parte de los permisos de impacto ambiental por lo que pasó aquí en Hermosillo, ya ves, en los meses pasados, que fue trágico. Pues ahorita andan los ambientalistas corriendo para todos lados porque pues tienen que cumplir los negocios con las licencias de impacto ambiental. Entonces tú no puedes ponerte directamente a hacerlo como empresario. Tienes que contratar a los especialistas y en este caso igual, la ley contempla que debe de haber peritos y tú como empresario te vas a proteger con un peritaje, porque si va a la Secretaría del Trabajo y te quiere multar porque resulta que se quejó la empleada, acuérdate que ahora ya hay dos plataformas. Una se llama SICAL, que esa es el sistema de quejas y accidentes laborales. Todo trabajador actualmente ahorita puede tener esa aplicación en el teléfono e inmediatamente desde que se queja de que la silla está mal, de que no me pagaron las utilidades, de que no me pagan, que no me tienen registrado en el seguro. De hecho, desde hace como 4 meses salió la aplicación, estalló, porque son miles y miles de quejas y de auditorías por parte de la Secretaría del Trabajo a los patrones, precisamente por tanta queja laboral. Entonces, ¿tú cómo te proteges? En este caso yo me protegería, bueno, yo ya hice un peritaje, yo contraté a un especialista en ergonomía, él determinó que las sillas adecuadas para las cajeras deben de ser con estas características. Si ya me revisa la Secretaría del Trabajo porque 10 cajeras se quejaron porque resulta que no les funciona la silla, pues bueno, ahí yo de alguna manera tengo que protegerme como empresario o como consultor de decirle al dueño de negocio, sabes que tienes que tener esto, precisamente para que no vaya a haber implicaciones adicionales, ¿no? Sí, como si el gobierno tuviera la mejor opción para los trabajadores en condiciones. Vete a las oficinas, contador. O sea, en lugar de tener 4 patas, tienen 3. O sea, dices tú, ¿qué es eso? O sea, candil de la calle, oscuridad de su casa, el gobierno, ¿no? O sea, exigiendo con un mercado cada vez más chiquito. Por eso dices tú, está bien, pues está bien. O sea, se oye bien en la retórica, pero la realidad te rebasa. O sea, la realidad te rebasa y el pastel de la economía mexicana cada vez es más chico. Nos vamos a volver así canibalescos. Sí, implica costos adicionales. Pues claro. Tú ya, oye, no tenía contemplado eso. Entonces tú súmale todas las obligaciones que yo ya tengo más ahora las nuevas, ¿no? Sí, o sea, por donde quiera, en este país te cobran, nos falta que nos cobren por mirar al cielo, nada más, o sea, todo te cobra y un gobierno inepto, o sea, es un gobierno que no está eficientando estos dineros que el pueblo mexicano a través de las contribuciones les está dando. Ahí vienen con más trenes que se descarrilan, pero bueno, una pregunta. Yo me acuerdo que facturamos y el CIF o la constancia de identificación fiscal, me acuerdo que oye, no te puedo hacer la factura porque simple y sencillamente no me la tienes que actualizar. Y resulta que ahora dice el SAT, no, yo nunca he dicho nada, o sea, no es obligatoria.
inclusive, si tú la exiges, si te la exigen, va a haber multas hasta por 122,000 pesos. Pero déjame decirte, yo tengo clientes con el sector minero, sector automotriz y acá, y si no se las enviabas actualizada, no hacías la factura. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se hizo tan generalizado esto, contador? Como si fuera una política del SAT, que creíamos que era del SAT. No era del SAT. No era del SAT. Lo que pasa es que finalmente tú como empresario, como empresa, y te piden una factura, tú tienes que timbrarla, ¿no? Entonces, para que se pueda timbrar esa factura, cada uno de los datos que tú pones ahí en la factura tienen que ser idénticos a la base de datos del SAT. Si no, no te timbra, no te da la autorización del SAT. Entonces, si pones ahí Aurora Retes, si pones el código postal, un número mal, no va a permitir el timbrar. ¿Por qué? Porque tiene que estar idéntico a la base de datos del SAT. Al principio así no era. Cuando empezó todo esto de la facturación electrónica, dejaban libre todo eso porque no se validaba la base de datos del SAT, no se validaba. Ahora, la información que te pide el CFDI, cuando pide el timbrado para que te dé la autorización del SAT de que es válida y no es falsa esa factura, tiene que estar con puntos y comas igualito a la base del SAT. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente que quería la factura, pero no se sabía el código, o no sabía que si la S, que si el punto, que si la coma, o a veces tenía el código postal no lo tenía actualizado, te presentaba la credencial de lector, ahí viene mi nombre, viene mi código postal, pues sí, pero eso no es lo que está en la base de datos del SAT. Entonces, para eficientar, porque luego había quejas de que no me quiere dar la factura, no es que te quiera dar la factura, es que los datos que me mandas no son los correctos, y aparte es mucho retrabajo porque me mandas un dato y luego otro, ya estamos afinándolo. Entonces, a nivel nacional era complejo también en el caso de las nóminas, los empleados no te pasaban los datos correctos porque pues no los actualizaban. Entonces, si no timbras una nómina en tiempo, luego no es deducible el gasto o te expones a multas y demás. Entonces, es una práctica común en los packs en los que venden los software de facturación. ¿Sabes qué? Pide la constancia, porque era como una manera de, bueno, si me trae la constancia, yo ya sé que estos datos que vienen aquí son idénticos a la base de datos del SAT porque esta constancia ha salido de la base de datos del SAT. Que como te digo, a lo mejor en la constancia dice 83,000 y en tu INE dice 83,190. Es un ejemplo. Sí. Entonces, ya dices tú como contador o como personal que factura, bueno, pues yo voy a poner la que dice el SAT, aunque no sea la actual, porque si no, no me permite timbrar. Entonces, a través de los años, se fue generalizando para facilitarle la vida a los que facturan, pues, al departamento ese que factura, pero también expone mucho la información del contribuyente, revela información de más. Entonces, sí había quejas por la parte, oye, ¿por qué me pides la constancia? O sea, tú no tienes que saber los giros a los que yo me dedico, o los regímenes fiscales en los que yo estoy registrado. Entonces, entraba en conflicto con la protección de datos. Y finalmente, pues fue presión y el SAT aclaró en diferentes ocasiones que ellos no estaban pidiendo que se entregara la constancia y demás, mucho menos actualizada. Es que tiene que ser del día de hoy o máximo un mes. Esas ya fueron regulaciones que se formó en el mercado, pero no necesariamente porque el SAT las pidiera. Entonces, el SAT ahora está diciendo no. Nomás con que, de hecho, sacó una mini constancia en donde vienen los datos que se piden, que es pues el nombre, el RFC, el código fiscal, básicamente, ¿no? Entonces, ha habido cambios porque en algún momento quitaron el domicilio y luego lo volvieron a poner y así, ¿no? Pero ahorita pues ya sacó esto nuevo, precisamente para no que ande información de más de los contribuyentes en el mercado, ¿no? Llámese en el ciberespacio o en el físico, pero pues por ahí va encaminado, pero no, o sea, ya hace años que el SAT ha dicho que él no exigía eso. Igual tú dices, bueno, pues si no me van a facturar, pues mejor les entrego la constancia y se las mando. Pues así es. Porque de todas maneras va a ser una batalla, ¿no? Si muchas veces hasta pedir la ¿sabes factura qué, contador? Porque en ciertos sectores como el minero, son muy rígidos, ¿eh? Y por más que tú les digas, aquí está, pero ahora
hay una multa de 122,000 pesos. O sea, ya les tienes que mostrar ahorita el susto. Aquí está, mira, si te pones, si me estás pidiendo esta cosa y no me vas a permitir facturar porque no te mandé la constancia. Pero bueno, un tema para ir cerrando. ¿Cuáles son? Hay novedades en la parte de las modalidades de las, en este caso, de las pensiones del IMSS y de la modalidad 40 para este 26, ¿o qué está pasando? Porque yo creo que es parte del diplomado también, ¿no? Que es un tema importantísimo, sobre todo para profesionistas independientes que desean optimizar su pensión futura, que pues para las juventudes, me decía ayer una persona que tiene más 50 y tantos, me dice, quién sabe si vaya a tener una vejez más o menos bien, me dice, a pesar de que he trabajado en lugares donde los ingresos han sido buenos. ¿Qué está pasando ahorita en este 2026, contador? Bueno, el IMSS ha venido recrudeciendo lo que es los filtros para lo que es el tema de pensiones. Obviamente, como sabemos, pues el costo de las pensiones va aumentando y aumentando porque pues a nivel poblacional ya no somos un país de jóvenes tan jóvenes, ¿no? Entonces la base de la persona de la tercera edad y luego con los avances tecnológicos en materia de medicina y cuidados, pues el promedio de vida va aumentando. Entonces, ¿qué significa esto? Que pues es el costo de pensión para el gobierno va aumentando. Entonces, el IMSS tiene que ahí ejercer ese control y entonces sí está revisando más esa parte, evitando abusos, porque muchas veces sucedía, por ejemplo, que alguien, oye, ¿sabes qué? Mi papá necesita la pensión y pues no trabaja. Entonces yo como asalariado me doy de alta como patrón y lo registro, pero no existía un negocio. Entonces el IMSS desde el principio de los tiempos, digámoslo de alguna manera, pues ha revisado eso pues selectivamente, porque tampoco es que tenga toda la capacidad administrativa para revisar todos los casos, pero sí revisa que el negocio exista, que haya timbrado de nómina, que haya contratos, que haya bitácoras de entrada y salida, o electrónicamente o en papel, que se paguen los impuestos, que exista la empresa, para que no sea simulación. Acuérdate que eso de la simulación lo está atacando desde todos los frentes, desde la facturación, por eso entró en vigor ahora el 1 de enero de este año, lo que es las auditorías express, donde van a llegar a tu negocio con cámaras y grabando y tomando fotografías para evaluar si las operaciones son reales. En materia de pensiones igual. O sea, llegar y que sí sea un negocio que existe, que el trabajador sí es trabajador y que va acorde pues a su salario o a las actividades que hace, ¿no? Entonces sí tiene más filtros ahora el seguro. Por eso es importante, está en el diplomado, ver qué novedades hay en materia, porque sí, incluso han cancelado pensiones. Personas que ya tenían 2 años de pensionadas, les llegan y sabes que tu pensión ya no va a funcionar. Obviamente hay defensa, ¿no? Hay que defenderse, digo, si es real y hay una injusticia, pues hay que meter defensa. Y hay que saber asesorarse en dónde, con quién, precisamente para que no sea más costoso. Ya de por sí es engorroso, imagínate que tú tengas disfrutando de tu pensión 2 años y que lleguen y te digan, sabes que ya no. Entonces imagínate el impacto, ¿no? Pero obviamente, pues hay que cuidar las formas también, ¿no? La esencia de que sí sea una operación real, un trabajo real, pero también cuidar las formas, ¿no? Oye, una pregunta para terminar este tema. La del que tenían el del 90, de 1973, supuestamente son pensiones vitalicias. La del 96 ya no, supuestamente esa, pues, o 97, no sé qué años es, te van a dar la pensión hasta donde te alcance, ¿es así? No, es que la 97 tiene vertientes. Tú vas a escoger si quieres vitalicia o quieres que te den todo el fondo que tienes ahí. Entonces, por eso es que es necesario asesorarse bien, porque hay mucha desinformación, ¿no? En las redes. No, si es vitalicio, si tú escoges lo vitalicio, pues va a ser vitalicio con lo que eso signifique, ¿no? Porque, por ejemplo, te puede quedar de la pensión del 97, dices tú, bueno, yo tengo en el fondo de la Afore, tengo, no sé, 1,000,000 de pesos, pues dámelo ya. Y ya no me des mensualidades. O sabes que te van a tocar 4,000
pesos o 5,000 pesos mensuales de por vida. Bueno, pues escojo la parte de que me estén dando mensualidades, porque si me das 1,000,000 de golpe me lo voy a gastar y ya se va a acabar y ya entonces ¿cómo le hago, no? Y más porque sabiendo que la parte de la vejez pues es la parte más costosa de la vida y que requieres más cuidados y demás. Pero no, o sea, digo, están las opciones. Son varias opciones, no solamente esas dos. Obviamente pues sí requiere por lo menos unas 4 horitas para explicar. Pero finalmente hay opciones, por eso es que te tienes que asesorar, para que no te equivoques. O cuando menos tu decisión, si va a ser así, tan agresiva de decir ya dame todo lo que hay, y yo ya me la arreglaré a ver cómo, pues una decisión informada, y no es porque no sabía, nadie me dijo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el estarse capacitando. Pero no, sí puede ser vitalicia. Ok, otra cuestión, o sea, por ejemplo, la del 73, estas pensiones que se incrementan por el incremento del salario mínimo y hay otras que no. Entonces, tú te fijas, hay muchas preguntas. Dice, hay unas que sí se incrementan por el salario mínimo y otras no, se quedan igual, que es por las sumas o no sé, o sea, te lo estoy preguntando porque para que la gente entienda que hay muchas cosas que aprender en tu diplomado, que tienen que asistir la gente, pues. De perdida Sí, este o diploma, sea, este módulo que es tan importante. sí, exactamente, porque ya tomas una decisión informada por especialista, o sea, ya te lo sabes, siendo un especialista en este caso Eduardo, que es una persona muy preparada, mucha experiencia, y la verdad, pues finalmente muchas veces recae sobre nosotros, porque podemos echarle la culpa a todo el mundo y resulta que el problema éramos nosotros porque nunca nos esforzamos por educarnos, por informarnos, con las personas correctas y en tiempo y forma, que no se nos pasen los tiempos. Totalmente de Eso es bien acuerdo, importante. totalmente. Dímelo a mí, que, o sea, que no pensé que te ibas a hacer vieja y que te ibas a hacer acá, que ibas a tener acá. O sea, es impresionante, sobre todo los jóvenes que realmente están más expuestos a tener pensiones mucho más bajas que las anteriores. Pero bueno, para finalizar, ¿qué consejo le darías a un empresario que se siente abrumado por la complejidad fiscal actual? En el sentido de que está todo lo que ya nos explicaste, de alguna forma esta reforma fiscal, como se llame miscelánea para el 2030, ¿tú crees que le va a cambiar a México su trayectoria de ser más competitivo? O sea, ¿está ayudando estas reformas fiscales a México a ser más competitivo? ¿Y tu Bueno, consejo? aquí en este caso, está alcanzando México sus metas recaudatorias, eso sí. Ya la competitividad no necesariamente va a estar en función de eso. Obviamente influye, eso es multifactorial. Ya ves que ahorita pues es mundial en la colaboración y muchas situaciones de decir ser competitivo va mucho a la estrategia de los dirigentes, ¿no? De decir, a ver, cómo está pasando, por ejemplo, las importaciones, las exportaciones, obviamente el marco regulatorio, el marco laboral, el marco fiscal, o sea, es todo un ecosistema. Entonces no lo podemos ver desde la perspectiva fiscal, pues sí está muy estricto, se está poniendo muy estricto, y con la ley antilavado, pues todavía más. Con respecto a la competitividad, pues ya general, pues ya estamos hablando de muchos otros factores que influyen, pero sí definitivamente el empresario sí puede tener ataques de ansiedad porque va a decir, ¿y cómo le hago ahora? ¿No? Entonces, finalmente una es capacitarse, dos es no remar solo, o sea, existen organismos empresariales en los que hay que estar ahí en la jugada para apoyarnos, ¿no? Como empresarios, ayudarnos y de esa manera tú recibes apoyo y recibes capacitación y experiencias de otros empresarios que te ayudan. Entonces, sí, es actuar, ¿no? Es actuar, actualizarse, no quedarse con los brazos cruzados. Vienen muchos cambios, no nomás a nivel aquí país, no a nivel fiscal, a nivel mundial y más con la tecnología, ¿no? Con la inteligencia artificial. Entonces tenemos que aplicarnos, ahora sí que aplicarnos y no quedarnos cruzados de brazos, ¿no? Pues muchas gracias, contador.
realmente necesitábamos, son temas áridos, temas duros, que a la gente no les gusta tocar. ¿Por qué? Porque hay que tener un aprendizaje, focalizarse, atender, responsabilizarse, y el mexicano como que no se nos da, contador, como que no se nos da. O sea, somos una raza de... Ahorita estaba viendo lamentada esa feria de turismo en España. Cerca de 3,000 personas mexicanos están allá, pero adivina qué, puros funcionarios pagados con el erario del contribuyente. Ahí andan en Madrid a gusto, tomando sus tequilas y, en fin, fascinados con esta feria de Madrid, que en España, que se hace cada año y donde México ahora es el invitado especial. Pues andan todos. Ahorita estaba Ciro Gómez Leiva dando una crónica, y pues los gobernadores placeándose, hasta el secretario de Desarrollo Económico de aquí anda ya, todos, ¿me entiendes? Desatados, o sea, dices tú, bueno, que a todo dar, ¿no? Ojalá que, ¿cómo se llama este sector tan importante que es el turismo? Pues realmente no sé si despilfarro o como quieran llamarle, esta inversión que se está haciendo en este foro de Madrid sea redituable para nuestro país, para Sonora y para todo el país. Ojalá, porque yo el tema veo un México así muy bonito que lo están presentando, pero yo me pongo a pensar, y yo creo que los madrileños y los españoles y todos los que nos ven, y la seguridad, apá, o sea, la neta, o sea, como el turismo y la seguridad, un tema que parece tutu porque nadie lo está tocando, cuando realmente no puede ser. Esto, pero ¿por qué voy a tocar ese tema? Porque es importante, porque quiero ir a un destino en Sonora, en Michoacán, en Oaxaca, en cualquier parte, pues que me la pase bien, que no, pero bueno, ahí están nuestros impuestos, contador, en una feria de turismo muy bonita en Madrid, con un clima precioso. Pues te agradecemos mucho, te deseamos mucho y esperamos contar con tu importante presencia, contador, en el foro del 29 de enero. Con el favor de Dios, ahí te vamos a esperar. Muchas gracias, Aurora. Con tu equipo tan importante de expertos que realmente hacen la diferencia en tener el conocimiento actualizado de tan importante información, pues como dices tú, es la fiscal. Muchísimas gracias. 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 Pues se nos acabó el tiempo. Atrévete a ser grande. Es una elección de vida y tienes una. Y ponte las pilas. Aquí está un diplomado donde te van a decir cómo te puedes pensionar de la mejor manera. Porque créeme que está muy, muy intrincado, muy complicada la situación si no le entiendes. Díganmelo a mí. Se te pasa el tiempo, los años pasan, y si no tienes las cotizaciones, las semanas correctas, el salario correcto, vas a tener una pensión magra que no te va a servir para nada en tus peores momentos, que son la vejez, que es cuando la vejez te va a solicitar mucho dinero para tu salud. Así que, de verdad, ponte las pilas y éntrale a este diplomado, que es muy importante, es por internet, ni siquiera vas a estar presencialmente, y este diplomado, cada diplomado te cuesta creo que 900 pesos, no es nada, si te van a dar una información muy valiosa que te va a dar la oportunidad de tener un buen retiro, un buen retiro en tu edad, donde ya el cuerpo no te funciona, ni la mente, quizás el corazón, pero todo te está dejando y es cuando más necesitas ese dinerito, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Primero Dios, nos vemos mañana. Hola, soy Aurora Retes. ¿Vieron eso? ¡Qué maravilla! Estamos aquí en Hermosillo, en Altozano, donde va a ser este foro Punto de Quiebre. Hasta el nombrecito, Punto de Quiebre, algo diferente. Inclusive, déjenme decirte, fue acuñado el año pasado y ahora en todos lados sale Punto de Quiebre. Punto de Quiebre, ¿por qué? Porque la vida así es. Y el 29 de enero del 2026, ya estamos a pocos días, aquí en Altozano, la sede de este foro,
Las pulseras es cupo limitado, ¿eh? Las pulseras hay pocas. De veras, accede a ellas. Entra a la landing page vosempresarial/punto de quiebre. Te recuerdo, 29 de enero del 26. Felicidades, de verdad. Lo mejor para este 2026. Voz Empresarial.